¿cómo se dice? Romper las reglas. También está bien romper las reglas. Hermana. Mashimunai, entre mujeres, ñaña. Kikin warmi kangi yarin. Kikin ñuka ñaña kangi. Ñuka kikinba ñaña kangi. Entre hermanos de mujer a hombre, Pani Turi. Mashi Daniel, ñuka turikan. Mashi Danielka, ñuka turimikan. Ñukaka, Mashi Danielpa, panimikan. Sí, entonces hay 4 maneras de decir Mashi Kamunai. Ari, Pani, Turi. Mashi Daniel, ñuka turikan. Mashi Danielka, ñuka turimikan. Está uniendo, muchas gracias a todos y todas. Ñukaka, Mashi Danielpa, panimikan. Estoy buscando preguntas. Porque para esto estamos haciendo estas transmisiones en vivo para esclarecer sus preguntas. Grupo de WhatsApp, no. Por el momento solamente de Telegram. Es muy sencillo descargarse la aplicación y unirse al grupo de Telegram. Es en verdad muy sencillo. El curso es totalmente gratuito. Entonces, el día miércoles 28 de abril, ustedes solamente tienen que conectarse a sus redes sociales y si ponen, activan las notificaciones para que les llegue la notificación de que se está haciendo una transmisión en vivo desde YouTube o desde Facebook, estaría muy bien para que no se olvide, aunque vamos a estar publicando afiches un día antes o horas antes para unirse. También se pueden unir al grupo de Telegram que está publicado en Facebook y también en mi descripción, en mi bio aquí en Instagram. Pueden ir tranquilamente a mi bio Mashigukuna, presionan aquí donde dice Sisangu Quichua, presionen ahí. Y ahí sale como mi página de inicio, donde ustedes pueden ver las cosas que he publicado. Ahí arriba, donde dice Alichishi, cosas así, ahí está el enlace. O pueden ir a Facebook también. Hay que buscar un poquito. No es ni siquiera de buscar, está ahí Mashigu Kuna. Sí, Mashigu, también aquí en el chat interno de Meet te están comentando: buenas noches, muchas gracias por esta iniciativa para poder aprender quichua. La verdad empiezo desde cero, pero hay que rescatar lo nuestro. Pequeñas acciones hacen grandes diferencias, nos dice Úrsula Daniela Carrión Cortés. Yupaychani, Mashigu Kuna, Yupaychani. Sí, el curso va a comenzar desde el nivel básico que se llama A1. En el nivel A1 vamos a aprender a hacer interacciones básicas diarias que podemos utilizar en nuestra vida. Entonces, como hace rato decíamos, vamos a comenzar desde los saludos. Bueno, después vamos a comenzar a presentarnos y preguntar el nombre de la otra persona. Decir de dónde somos y dónde vivimos y preguntar ese tipo de información a otra persona. Entonces, esas son interacciones básicas que ustedes pueden utilizar en su diario vivir. Entonces, siempre hay alguna ocasión en la que nos encontramos con personas nuevas. Entonces, ese es el momento para poner en práctica su quichua que están aprendiendo.
En Telegram el grupo está como Sisa Angu Quichua, así como en Instagram, así igualito. Por el momento no entrego, no damos certificados porque, pues bueno, esta es una iniciativa que sale de mí y con el apoyo del Mashi Daniel. Entonces, la verdad, no, yo sé que a mucha gente les sirve para el trabajo, pero el objetivo de este espacio que se está abriendo es que ustedes sepan hablar quichua más que tener algún papelito. Eso Mashigu, creo que en ese sentido también pues eres muy clara y eres correcta al decirles eso enseguida, ¿no? Y creo que es importante también esta parte que mencionas porque implica educación formativa. Todos nosotros estamos en un proceso de realmente querer aprender, querer usar la lengua. Y sí es importante también el tema de certificarse, y creo que existen organismos que están nacionalmente acreditados como la DNI, donde puedes tú tomar un examen. Es un proceso engorroso, es un proceso público, sin embargo se puede hacer. Así que creo que también eres muy clara con eso y te agradezco también por eso. Creo que, sin embargo, eso podría ser conversando, ¿no? Porque otra cosa es que tú como te responsabilizas de la enseñanza de una persona. Hay también la figura de certificado de participación. Así que puede ser interesante también. Claro, con una persona que se compromete de verdad a trabajar contigo, eso es otra cosa, ¿no? Y que tiene otro contexto, más que nada un contexto simbólico contigo, ¿no? Y que yo me pongo en tu lugar y creo que no se puede dar un certificado de una persona con la que no has interactuado nunca, que no conoces su nombre siquiera o que no sabes si es que habla un poco, ¿no? Entonces, entiendo ese punto también de cuidado, pero creo que siempre es cuestión de dialogar. En el mundo andino todo se lleva a un diálogo armonioso entre todos. Te escriben aquí adentro diciéndote, creo que el quichua se mueve más, que en el quichua se mueve más la lengua, porque paso el día practicando y me duele un poco mi boca, dice Mashi Eduardo. Pero estoy echándole ganas para aprender, dice. Entonces, eso nos está diciendo Mashi, contando. Y... Alipacha Mashigu, Shungu Mandako Shihupani. Mashi Verónica nos dice, Arituta, ¿Mashi se usa para hombre y para mujer? Ari Mashi Sandra, Shinamikan Mashi Daniel. Ari, el quichua superó hace muchos años las brechas de género, ¿no? Entonces, tienes muchas, con Mashi, pues puedes entenderte a una mujer o un hombre, pues ves a la persona, ¿no? Que está detrás de todo eso, que es lo más relevante. Sí, bueno, no creo que haya superado las brechas de género, sino que haya logrado incluir a todos en un mismo término. Sí, comenzando con lo primero de que le duele la lengua, sí, Mashi, es totalmente normal. Hay el aparato fonador, el que nos permite hablar y emitir sonidos para comunicarnos, pues está desde la garganta, todas las partes de la garganta que ustedes saben que emiten sonidos, hasta una partecita del cerebro que es como un callo. Entonces, escuchamos sonidos que son unos diferentes de los otros. En este callo se van haciendo como puntitos. Entonces, por ejemplo, mi oído no está acostumbrado a escuchar los sonidos del idioma chino, del idioma mandarín. Entonces, cuando yo escuche esos sonidos, en este callo que tenemos en un lado del cerebro, se van a ir formando puntitos. Entonces, ustedes ahorita están poniéndole, el Mashi Eduardo le está poniendo a trabajar a su cerebro duro, a su aparato fonador, que incluye el cerebro. Entonces, ese es el trabajo. Por eso les digo que en el grupo de Telegram, sí, es muy chévere cuando me escriben, porque yo ya sé que ya saben algo, o bueno, están
están copiando, reproduciendo lo que yo les escribo, el Mashi Daniel les escribe, pero cuando mandan los mensajes de voz, están haciendo trabajar todo su aparato fonador. Todo. Entonces, y le están haciendo hacer ejercicios para que le salgan más callos al callo, puntitos al callo. Eso es Mashi. Ah, y lo de género. Eso es chévere, eso es muy chévere. Es una de las cosas que el idioma quichua, pues, tiene todos los idiomas. Todos los idiomas reflejan el pensamiento y el comportamiento social en su idioma. Todos los idiomas. Hasta el idioma más frío, que se supone que es el inglés o el alemán. Todos los idiomas son iguales. Eso también es una cosa que yo aprendí. Todos los idiomas son iguales y todos los idiomas son dignos, tienen dignidad y tienen derecho a seguir viviendo. Creo que también Mashi Mayra nos dice Ali Tuta Yachachik, Sisa Mashi Kunapash, pues los seres son complementarios, el sol y la luna, el hombre y la mujer, ¿no? Creo que se está expresando en el principio andino de Yanandi y Mashimin, entonces, donde existe esa complementariedad sagrada también. Ahí, Mashiu, ¿quieres decirle algo a Mashi Mayra? Sí, la complementariedad. Bueno, yo tengo como mis criterios y estos criterios siempre están moviéndose como el agua, no hay nada fijo. Entonces, el principio del Yanandin, de la cosmovisión andina, no, ese es un principio universal de todo el planeta, de toda la alpa mamita. Es el mismo principio, sí, de la existencia y más que todo de la naturaleza, porque ahora el humano es muy curioso. El ser humano es muy curioso, entonces igual vamos regresando al idioma. Para quien esté dispuesto a regresar a la naturaleza, que así sea, que eso nos hace bien a todos, pero quien no esté dispuesto, pues también el quichua nos sirve para absolutamente todo. Si quieren ir a trabajar en alguna cooperativa, si quieren escribir textos científicos, si quieren hacer música, el quichua tiene que estar presente en todo ámbito. Ari, eso es Mashi. Si ustedes quieren interactuar, hablar con Yachachi en un momento, pues pueden alzar su mano aquí en la reunión en Meet. También les invitamos a las personas en Facebook que se unan en el enlace. El enlace está publicado ahí en Facebook y pueden aquí interactuar con Yachachi. Mashi, tal vez puedes apagar tus notificaciones para que no te haga ruido en imagen. Creo que te está ahí dando un poco de problemas el Telegram, pero gracias también a las personas. Se están uniendo algunas personas también a Telegram y eso es muy bueno. Tal vez alguna de las personas presentes quiere comentar o compartir algo, tal vez de su vivencia en el quichua o de su muna y de su deseo de aprender también. Es bienvenido. Alituta Mashileni Anacona. Sí. Entonces, el otro día le estaba preguntando a la gente por qué quiere aprender a hablar quichua. Y hubieron muchas respuestas, mucha gente que quiere contar su historia. Y pues si alguien quiere contar su historia aquí en el grupo Meet o aquí en Instagram, que también me parece que pueden participar, pueden compartir su historia. Pueden compartir sus expectativas, porque a veces la gente también tenemos expectativas. ¿Alguien alzó la mano, Mashi Daniel? Ari, pero creo que la bajó enseguida. Así que no tengan amamanjaichu, ¿no? No se asusten. Sí, por favor, este es su espacio, no estamos
Mashi Lenin, Mashi Eduardo quieren conversar. Mashi Lenin puede prender su micrófono. Usted levantó su micrófono primero. Lituta Masikuna. Lituta Mashigu. Yuka Chutica Lenin la con bando Yuka Yaracuna Runamicani, Cauca, Colombia, Manta. Saludando a los de aquí desde Cauca, Colombia, y muy contento de que haya un espacio así virtual y que podamos conversar. Soy del pueblo indígena Yanacuna, de aquí el macizo colombiano, y estamos retomando el caminar andino, aprendiendo nuestro idioma originario, el Runachibi. Entonces, muy interesante para empezar a caminar estas propuestas. Agradecidos, Yupaychani. Imata shima shigu tokuy shunguan yupay chapani kaypi kimirishkamanta ari chaykaman Cauca llaqtamanta kichwa shimita rimapanchik chaypipash kichwa shimita chinkarikupashka shinapash munaqkuna tiyan nachu kichwa shimita kawsachun katingapa. Muchas gracias, Mashi, por estar aquí, y qué bueno que haya quichuas hablantes del territorio vecino que quiera recuperar y fortalecer nuestro idioma. En el Cauca está el pueblo Nasa, ¿no? Que es un pueblo, tengo una amiga ahí en el pueblo de una amiga Nasa. Cha, cha, cha. Sí, fue Ari. Alipacha, Mashigu Yupaychani. Por aquí siempre hay un Mashi que nos dice, lema sevillano, siempre me ha parecido una lengua fascinante, mi abuelita que no conocí fue indígena, tengo muchas ganas de aprenderla. Ari Mashigu Kuna, las lenguas ya rompen estos no sé, como límites a veces raciales que nos ponemos, ¿no? La lengua es para todos y todas los que quieran aprenderla. Cuando queremos conocer una cultura, sumergirnos en una cultura, pues lo primero es la lengua, en realidad. Esta es la puerta que nos abre todo. Primero, vivir en ese idioma, y cuando uno vive en ese idioma es un cambio muy, muy curioso. Entonces, cuando Alipacha Mashigu, te felicito por ese amor, por esa ternura a los abuelitos, porque en realidad ese ha sido mi motivación para hacer esto, ¿no? Y te felicito que tengas como esa bonita relación con tu línea materna. Y el otro día... Es muy bonito realmente que la gente te pueda escribir y también sacar sus historias, pues eso es muy, muy agradable. Mashigu, tal vez se te ocurre tal vez hacer un pequeño ejercicio que podamos hacer para que los compañeros puedan saludarse y despedirse en quichua o decirse qué tal. Yachukangi, tal vez un poco. Podemos compartir también cómo vamos a llevar la metodología por pequeños grupos. Entre ustedes mismos, pues, pueden practicar, y eso es bueno porque Yachachik es una facilitadora, nos transmite sus conocimientos, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que caminar por nuestros propios pies. Ari, ya, Mashi, entonces tal vez si nos das una instrucción y repasar, o sea, un minutito entre pequeños grupos y podamos también probarla. A ver. Kaypika ishkay chunga iskun pura kanchi, 15 chunga pura mitpi. Entonces necesito que todos y todas tengan un número. Y que me miren. Para la clase tienen que mirarme. Tienen que mirarme para la clase porque voy a estar poniendo imágenes también y también haciendo mucha mímica. Entonces, para entendernos, porque como les dije, no vamos a tener, no va a haber traducción de las lecciones, sino que vamos
a tener una clase de inmersión lingüística solo en quichua. Ya, entonces yo aquí veo algunos nombres y les voy a ir diciendo el número, pero me tienen que ver porque les voy a decir el número en quichua. Mashi Ami Molina Chaguay, Kikin Mashi Shukangi, Mashi Ángela Yerena, Kikinga Mashi Ishkaikangi, Mashi Anichela, Mashi Kimsa Kangi, Mashi Ariel Nájera, Mashi Chusku, Mashi Aurita Macías, Mashi Picha, Mashi Daisy Criollo, Mashi Sukta, Mashi Edison Maiwa, Mashi Canchis, Mashi Eduardo Huamanquispe, Mashi Pusac, Mashi Fátima Gaibor Vallejo, Mashi Iskun, Mashi Gabriel Sosa, Mashi Chunga, Mashi Daniel Kikinga, Mashi Chunga Shukangi. ¿Ari? A ver, Kaipaña. A ver, Mashi Bautista Sami. Ya, Mashi Bautista Sami Kikinga, Mashi Chunga Ishkaikangi. ¿Ari? Entonces, si quieren participar la gente de Instagram, me lo dicen aquí. Entonces, ya le puse el número al Mashi Bautista Sami. Ya. Sin acá. Mashi Chunga Shuk. Alituta. Mashi Chunga Shuk. Ñukaka. Ñuka. Sisa Shutimi Kani. Ñukaka. Sisa Shutimi Kani. Kanga. Ari. Kanga. Mashi Chunga Shuk. Ñukaka. Daniel Shutimikan. Shutimikani. Ari. Paichani. Ya. Alituta Mashi Pusak. Mashi Pusak. Mashi Pusak y Jan. Mashi Eduardo. Ari, Kaipimikan. Mashi Pusak. Alituta. Mashi Eduardo, Katipay. Continúe, Mashi Eduardo. Ari. Abra su micrófono. Rimailla. A ver, Chaikamanga. A ver, aquí hay gente que quiere participar en Instagram. Fátima. Mashi Lema. ¿Puede continuar, Mashi Fátima? Ari, Mashi Fátima. Catilla. Alituta Mashi Fátima. Ya. Entonces la interacción, aquí el ejercicio es hablar. Si ustedes no quieren participar aquí, ahorita cuando llamo su número, está muy bien. Lo importante es que en la casa pronuncien conmigo. Alituta Mashi. Ñukaka Sisa Shutimi Kani. Ñuka Sisa Shutimi Kani. Kanga Mashi Shuk. Alituta Mashi
Ay, me olvidé. Ari, kutin. Uyashunchi. Ñuqaqa Amanda Shutimikani. Ali pacha mashigo. Ali Gracias, pacha. Miss. A ver, aquí hay gente que me expresa que quiere aprender. Entonces, Mashi, lema sevillano. Kikin Mashi chunga ishkai kangi. Chunga ishkai. Entonces, ahorita le voy a hacer enterar Mashi. No sé, no. Ahora sí. A ver, las personas que quieren participar, intenten ingresar al en vivo en Instagram porque También pueden participar aquí, Mashikuna. Aprovechemos la plataforma de Meet para interactuar con Mashi. Mashi Jefferson, Katipa, y puedes hablar rima para Mashigu. Alituta. Alituta Mashi. Alituta Mashikuna. Ñuqaqa María Belén Sutimikani. Ya. Alipacha. Kunanga kikin shuk Mashi mantapuy. Kikin Mashi shuk Mashi mantapuy. Kanga Mashi ishkay, Mashi 15 chusco picha sukta. Kanga. Ya. Alimikan Mashigo. Y ya. Sí, a las personas que quieren participar en Instagram solo pídanme entrar esto porque ya no entendí cómo es que puedo hacerlos Mashikuna, participar aquí yo. estamos 34 personas, pues Ya. podemos interactuar, aprovechar que Yachachi está aquí y saludar. Imanaya, Ayachukangi. Alituta Mashi sukta. Alituta Mashi sukta. Alituta Mashi Yukaka Daisy Shutimikani. Alipacha Mashigo. Alipacha. Kunanga Mashi Daisy. Kunanga kikin rimay. Kanga Mashi chusku. Kikin rimay. Kanga Mashi chusku. Shina kikin Mashi Daisy rimay. Kanga Mashi chusku. Ya, Mashi chusku y Mashi titakan. Shinaya. Mashi Haisi está diciéndote hola, Mashi. También. ¿Alguien más quiere participar, Mashikuna? Aprovechemos que estamos aquí. Yo estoy aquí intentando hacer entrar a la gente de Instagram, pero no sé, no se puede. Entonces mejor les aconsejo que entren al grupo del Meet, al grupo de Telegram. Aquí ya se unió alguien. No veo su cara. Imanaya. Alitu Tamashi. Imanaya. Mashikuna. Mashi. Ima shutita kangi. Ñuqaqa sisa shutimikani. Kanga. Daki o Amaru ñukamikani.
Ali pacha mashigu, kushihupani, kushihuni mashidaki amaru. Maimanda takangi. Ñuqaqa en el carro Antahuapi. ñuqaqa carro Antahuapi mikani. ñuqaqa Antahuapa mikani. Antahuapi mikani. Antahuapi mikani. Ya. Ali pacha mashigu, kayakaman. Kayakaman mashi. Mashi Lourdes Carolina, Katipa y Mashi. ¿Puedes hablar? Alzaste tu mano. Alituta mashi. Ñuqaqa Carolina Shutimikani. Ali pacha mashigu, ali tuta. Ali tuta mashi kinsa. Mashi Yomaira, Rimayya mashi Yomaira. Allituta mashi. Allituta mashigu. Ñuqaqa Kutin mashigu, kispichiway. Imanalla mashi. Ñuqaqa ali mikani. Kanga imanalla. Allilla mikani. Ima shutita kangi mashi. Ñuqa shutimikan Yomaira Rea. Ali pacha mashigu. Ñuqaqa Sisa shutimikani. Ali pacha mashigu. Mashi Yomaira alzó sus manos. Katipa y Mashi Yomaira. Manau Yanichu, Mashi Jefferson, Yupaichani, Rimapa y Mashi. Ali tuta mashi. Alituta mashi Sisa. Ali tuta mashi. Ima shutita kangi. Ñuqa shutimikan Jefferson Ochoa. Kutin mashigu mana uyarkanichu. Kutin mashigu. Ya, ali pacha. Kaypi mashi Instagram bi. Ali tuta mashi. Imanalla. El mashi de Instagram. ¿Qué pasó, Mashi? ¿Te dejó plantada el Mashi de Instagram? Suele pasar. Alilla mikani mashi. Kanga. Imanalla. Ñuqaqa ali mikani. Ali pacha mashigu. Ima shutita kangi. Ñuqaqa Emerson Vega. ali pacha mashigu. Ñuqaqa Sisa shutimikani. Ñuqaqa Sisa shutimikani. Mashigukuna, vamos a probar una
Yupaychani mashigu, kayakama. Un tema, vamos a poner aleatorio entre todas las personas que estamos aquí para que puedan trabajar en una sala solamente Mashikuna con Yachachik y los demás los demás solamente Imanaya, hola, Aji Chukangi, Imashutita Kangi, ¿ya? Y Ñukaka, su nombre. Ari, Ñukaka, Daniel Shutimikani, ¿ya? Ñukaka, Daniel Mikani. Está muy bien, ¿ya? Mashikuna. Entonces, empecemos, Mashiku. Vamos a asignar ahora grupos aleatorios. Ya regresamos en un minuto. No se irán. Un minuto. Chévere. Yupaychani mashigu. Ya, Mashikuna de Instagram. Únanse al grupo de Telegram porque en Meet vamos a hacer grupos. Entonces eso está muy chévere. Así que Mashikuna, recuerden, Imanaya, Alituta, Aji Chukangi, no se olviden. Ya están formándose los grupitos, compartan con la persona con la que están conversando. Igual Yachachi irá a alguna persona. Así que compartan, aprendan entre ustedes. Imanaya Mashigu. Denme aquí la solicitud. Mashi Yachachi Kaiti Chukangi. Aquí Ari estamos, Mashigu. Mashi Taurus. Alicia Mushka, Mashi John Maldonado. Aquí ya estamos haciendo el ejercicio, Mashi, para que puedas trabajar un ratito. Así que puedes saludarle, Mashi, solamente a Mashi. ¿Ya? No comprendí bien, disculpe. No comprendí bien, disculpe. Ya te por querer. No te preocupes, no hay problema. Disculpe. Me vuelvo. Manaya Mashi, Ayi Chukangi. ¿Cómo se llama, compañera? Manaya. Hola Manaya Marco. Mashi. Buenas noches. Alituta Mashi. Imanaya Alituta Mashi, buenas noches. Imanaya Mashi. Imashu Titakangi. Buenas noches, Pri. Yo soy de Turquía, primera palabra Hashi. estoy aprendiendo en Alicia Quichua. Mashi Hashi. Mashi Yachachi, que estaba muy feliz de ti, de que quisiste venir acá y que bueno. Mashi John, Mashi Ishkai. Cerramos la sesión y ya, ¿te parece, Mashi? Ya. Les preguntamos qué sintieron, ¿no? Kay picanara rimanchito. Alituta Mashi Shuk. Alituta Mashi Sisa. Alituta Ñukaka Sisa Shutimikani. Kanga? Ñukaka Juan Carlos Mikani. Ali Pacha Mashigo. Alituta Mashi Ishkai. Alicia Mushka Mashikuna. Pues, bienvenidas. Alicia Mushka Mashikuna. Espero que haya sido una buena experiencia para ustedes y también para Yachachi. Esto es justo lo que vamos a hacer, que ustedes mismos practiquen, que ustedes puedan avanzar y repasar entre todos, porque tampoco queremos un monólogo de Yachachi, que tampoco se siente bien ella así. Así que queremos que todos participen, Mashikuna. ¿Ya? Mashi Ley Almeida nos dice: Alituta Mashi, con el aprendizaje de inmersión, ¿cuántas horas de clase son recomendables para comenzar a atender, traducir,
sería, por así decirlo, vetado en el proceso. He escuchado este método con niños con muy buenos resultados, con adultos también, pero en este caso con más horas o simplemente viviendo en el lugar del idioma hablado. Entonces, Mashiku, está apagado tu micrófono y te escuchamos. Sí, el método de inmersión lingüística, pues es entre los estudios que han hecho los científicos del lenguaje, es la manera más sencilla en la que el cerebro humano aprende idiomas. Entonces, en niños, sobre todo porque ellos tienen ese instinto lingüístico que le llaman la gramática universal, que lo tienen ahí a flor de piel. Para los adultos es un poquito más difícil, pero igual no, porque la gente aprende así, adaptarse a este método, porque es pedirles, ¿no?, que vuelvan a ser niños. Las horas, claro, mientras más horas estamos a contacto con el idioma es mejor. Entonces, por eso yo les pido que escuchen Radio Lumán todos los días, escuchen música en Radio Lumán en donde quieran todos los días. En el grupo de Telegram todos los días nos mandamos audios. Entonces, de esa manera estamos queriendo simular una inmersión lingüística. Entonces, sí, claro, mientras más horas, mejor. Y si viven en el lugar, entonces por eso cuando ya estamos aprendiendo más cosas, lo que yo les recomiendo es que vayan y hablen con cualquier quichua que ustedes le vean la cara de quichua hablante. Ustedes van y le hablan en quichua, no importa que sepan ambos castellano o cualquier otro idioma. Lo que nos interesa aprender es el quichua y entonces tenemos que ir a hablar quichua. Aquí en Instagram me preguntan que si es del quichua unificado. Sí, es del quichua unificado, aunque yo mezclo mucho con el quichua imbabureño, porque es mi dialecto, entonces por ahí ya se me va. Pero también conozco otros dialectos, entonces yo les voy a estar indicando, ¿no? Aquí en Imbabura decimos así, en Chibura Sosá, en la Amazonía así. Entonces les voy a dar esas indicaciones, pero el quichua es el unificado. La ventaja de aprender el quichua unificado es que con ese ya pueden aprender cualquier dialecto, el dialecto de su zona, de cualquier otra zona. Es mucho más sencillo. Mashiku, tal vez si es que podrías fijar tu imagen para que se pueda ver tu imagen en Facebook. Ahorita no está fijada. Ya. Sí, entonces eso, invitarle a la gente de Facebook, YouTube, Instagram, que se unan al grupo de Telegram para que puedan venir acá al Meet y participar, porque eso es lo que me interesa a mí en realidad, más que ustedes que anoten en el cuadernito, que también lo pueden hacer, pero lo que a mí me interesa es que ustedes saquen de su boca el quichua que estamos aprendiendo. Por ejemplo, hoy aprendimos un saludo. Alituta, Mashi. Alituta, Mashikuna. Alituta, Yupaichani. Alituta, Mashi. Y Mashutita Kangi. Ñukaka sisa shutimikani. Kanga. Ya. Alituta Mashikuna. Alituta Mashigu. Alipacha. Ya. Entonces, las personas que quieran interactuar, alcen la mano. Mashigu nos dice Airita Macías que Ayituta, cuando voy al mercado, voy al lugar donde compro frutas y saludo.
a los señores vendedores en Quichua, se sorprenden y esto es algo muy emocionante para mí. Nos cuenta Airita. Sí, sí. Qué chévere, sí. Hay que poner en práctica la lengua donde ustedes vean que hay la manera de hacerlo. Aquí nos dicen, sí, Mashigo, aquí donde dice Sisango Quichua, usted le aplasta ahí y se va a mi perfil, a mi bio, donde yo publico las cosas en Instagram. Entonces, ahí está un enlace de Telegram. Tiene que poner, aplastar ahí. Si no, también puede ir a la página de Facebook y ahí encuentra el enlace. Yo no sé cómo ponerle aquí. También que nuestro compañero de Turquía estuvo aquí, justo me tocó con él, y dijo que qué bueno que le salieron sus primeras palabras en quichua, que te agradeció también. Y bueno, creo que, no sé si Mashi, que estás aquí, para que saludes a Mashi también, sería bueno. Qué chévere, qué chévere. Eso, Mashi Gukona. El quichua tiene que salir de acá, de la boca. Ari, si lo ponemos en un cuadernito. La palabra es tuya. Buenas noches, Imaneya Mashi. Ali Mikani Mashigu, Ali Tuta, Kanga Imanaya. Solo recién aprendí 2 palabras. Imaneya Mashi. Marco me enseñó. Gracias, Marcos. Paichani Mashi, que bueno que estás viniendo desde Turquía y todo. Que bueno, bienvenido al Ecuador, y con todo esto, pues, este es tu espacio también. Ali Chamushka Mashi. Muchísimas gracias. Amo Ecuador. Amo Guayaquil. Yo Paichani Mashigu. Yo Paichani Mashigu, sí. Gracias por todo. Yo Paichani Mashigu. Galaxy Pass. Galaxy Pass. ¿Sabes kurdo? Xinjiang Azadi. Yo soy kurdo. Soy kurdo de Turquía. Xinjiang Azadi. Biji Rojava. Biji Kurdistán. No puede creer. Muchas gracias. Are. Galaxy Pass. Galaxy Pass, Mashi. Shevvash. Rojvash. Shevvash. Shev, con V. V de Venezuela. Shevvash. Yo Paichani Mashigu. ¿Sabes que tenía mi camiseta donde decía Xinjiang Azadi y Biji Kurdistán, y se me perdió? Estuve triste por mucho tiempo. Kurdos y indígenas parecen bastante. Kurdos dicen que no friends, but the mountains. Dicen que no amigos, pero montañas. Indígenas también, como viven en montañas, parecen culturas muy parecidas. Y también vestimientos de mujeres parecen bastante, mujeres muy, muy fuertes de Kurdistán, zona de Kurdistán. Muchísimas gracias por este espacio. No quiero tomar tanto tu tiempo para que tú enseñas a nosotros idioma quichua. Muchas gracias. Yo Paichani Mashigu, sí, justamente este espacio es para conocernos, así que si hay alguna otra persona que también quiere tomar el espacio aquí para conversar, hablar, conocernos, está muy bien. Yo Paichani Mashigu Kuna. Yo Paichani Mashigu Kuna. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? El quichua, como todos los idiomas del mundo, en específico los idiomas originarios, tienen los mismos principios. El principio de dualidad, el principio de respeto a la naturaleza, todo eso. Alituta Mashi. Alituta. Ya, hasta que se conecte voy a seguir. Entonces, sí, todos los pueblos originarios del mundo tienen muchas similitudes. Tal vez unos tienen sus características propias y otros otras, pero
pero todos tenemos principios universales, ¿no? Y también características de la vestimenta, eso de la vestimenta. También vamos a hablar de filosofía andina, también podemos hablar de eso. La verdad es que como que se habla con la práctica y se practica con el habla. Entonces son los dos, ¿no? Pero claro, si tienen sus preguntas sobre la vestimenta y todo eso, también podemos hablar de eso, pero no en las clases. En las clases no. En las clases van a ser sagradas para el quichua y nuestra inmersión lingüística. Por aquí se intentó conectar con una Mashi, pero no se puede. Entonces, Mashi Gukuna, yo les pido que mejor se unan al grupo de Telegram. Ya 208 personas participando del grupo de Telegram. Imagínate que teníamos hace unos 2 días 13 personas y ahorita están 208 personas y 50 personas en línea, ¿no? Escuchándote también, pendientes del chat de Telegram. Y bueno, pues realmente en Facebook bajó mucho las personas que están en Facebook, pero creo que la mayoría de personas que estaban en Facebook siguiéndote están aquí. Así que eso es bueno, 34 personas aquí en vivo y pues qué bueno, Mashi, que todo se logra así. Así que bueno, tú nos dirás, Mashi, si es que quieres continuar unos 5 minutos más o si es que crees que es prudente ya cerrar este espacio para que descanses también y que los demás también lo hagan. Yo Paichani Mashigo, sí, tal vez me puedes dar viendo si es que hay preguntas. Ari, Mashi, yo te veo, si es que hay preguntas en Facebook, pues realmente todo lo que nos dicen los compañeros hasta ahorita, te han dejado algunos sus números de celulares, algunos preguntan por clases particulares también, que es válido, Yachachik da sus clases particulares y también eso es ayudarnos entre todos. Sí, muchos están diciendo que quieren que les ingresen a ustedes al Telegram. Ustedes pueden hacerlo por ustedes mismos. Tienen un enlace directo para entrar al grupo. Así que si es que ven el enlace que está publicado en la reunión en vivo de YouTube, ahí está el enlace donde directamente llegan al grupo de Telegram de Yachachik. Así que no es nada complicado. Si es que quieren comunicarse con algo en particular, si es que quieren una clase en particular, podrían dejar su celular, ¿no? Igual escribir por interno y Yachachik se contactará con ustedes con la mayor prontitud del caso. Ari. Ya. Entonces, Mashi, no tienes ninguna pregunta en Facebook, solamente mucha gente que se está agradecida, diciéndote que qué bueno que estás avanzando con el trabajo y que es bueno verte. Y pues eso Yachachik, eso pasa en Facebook en este momento. Ay, estoy viendo aquí aquí la Mashi me dice, ¿algún libro que recomiende para aprender a escribir y leer quichua? Usted ponga libros de quichua en Google y sale un montón de libros de gramática. Entonces, si a usted le interesa aprender desde la gramática, en Google hay un montón de cosas. También hay un canal de YouTube que se llama Ñuka Quichua. El Mashi también enseña gramática en todos sus videos. Enseñan pues a través de las reglas gramaticales, cómo se lee y cómo se escribe. Entonces puede estar ahí. Vamos a compartir material y también, bueno, para la gente a la que le sirve la gramática, vamos a estar compartiendo ese material en el grupo de Telegram. Ari, Paichani, Mashi, también recomendarles a los compañeros si es que por algún motivo no pueden conectarse a Meet. La sesión se transmite a YouTube, al canal de Sisangu Quichua. Y ustedes pueden suscribirse al canal de YouTube. Tiene la Mashi varias canciones en quichua, pueden repasar ahí. Es un trabajo muy grande el que ha hecho. Ha compilado muchas canciones para que ustedes puedan repasar. Eso de por sí es ya bastante generoso. Y pues es algo digno de ir y revisar. Y claro, ¿por qué no? También puedes revisar la clase que se da o las reuniones en vivo que estamos transmitiendo en YouTube. Ari, yo Paisani Mashi Daniel. Aquí la Mashi Ati Katari me dice, hoy hablé un poquito con mi abuelita. Saludos, Mashigo. Me uno prontito, qué buen equipo tiene, ¿no? Al Mashi Daniel para tierra. Sí.
que esa es, me imagino que debe ser una emoción muy bonita. Yo no les conocía a mis abuelitos, entonces no tuve esa interacción con mis abuelitos, pero en mi familia, con mi mamá y mi papá, desde que hablamos solamente en quichua, la relación ha cambiado. Es diferente. Y con mi familia, con mis tías, con mis primas, igual, la relación es diferente, cambia. Cuando estamos hablando en castellano, cuando hablábamos en castellano, ahora que hablamos solo en quichua, cambia la relación. Muchos saludos a todos, Mashikuna. Aquí estoy leyendo estas preguntas de aquí que dice, hola, saludos. ¿Dónde puedo encontrar la traducción? ¿De qué, Mashigo? Ari, Mashigo. Muy buenas noches. Mi nombre es Mónica. Yo agradezco muchísimo esta apertura que han tenido ustedes para las clases estas de que muchos necesitamos, porque queremos experimentar también, queremos aprender a hablar quichua. Yo una recomendación, yo recién voy a aprender a hablar quichua, entonces a mí un poquito me asusta cuando escucho a muchos compañeros que ya están pues hablando el quichua y todo. Entonces no sé si es que es una recomendación buena o mala, no sé. De pronto si nos podríamos poner a un ladito o hacer un grupo de los que vamos recién a aprender y en otro ladito los que ya saben y que quieren reforzar un poquito más. No sé, es una sugerencia, ¿no? Muchísimas gracias por darnos esto. Alituta, Mashimónica. Alituta. Sí, bueno, en realidad este curso está enfocado para la gente que parte de cero. Está enfocado para esa gente. Entonces, hay personitas que ya saben saludar y esas cosas es porque ya han aprendido algo por su cuenta o en algún otro curso. Y aquí a ellos les sirve para repasar la parte oral. Entonces, aquí vamos a ir aprendiendo todos despacitos, cogidos, bien agarrados de la mano, poquito a poquito. Porque esta es una simulación nomás. Es solamente una simulación porque queríamos igual ver el Mashi Daniel como me está ayudando en esta parte de la tecnología. Queríamos ver cómo funciona lo de los grupos y si funciona y cómo hacer. Entonces, esto es un repaso nomás. La clase ya va a ser el miércoles, entonces ahí sí ya yo tengo mi material que les voy a indicar y según eso vamos a ir avanzando paso a pasito. A los mashis que ya saben un poquito más de cosas, nos tocará repetir y repetir las mismas cosas una y otra vez, porque mientras más repetimos, es mejor, es mejor. Igual, la Mashigu tiene videos del Chukangi. Mashi Daniel, puedes ponerle aquí el enlace del Telegram, Mashigu, aquí en el chat de Instagram. Muchas gracias a todos por sus saludos y sus buenas energías. Yupaychani Mashigu Kona. Qué chévere, agradecido por el contenido. Un saludo desde Riobamba. Estoy perdido sobre el quichua, pero escuchando se aprende. Manager Mashi Fernando. Ari Mashigu, Yupaychani. Y sí, yo creo que ya vamos respondiendo las últimas preguntas y ya para cerrar esto. La Mashi dice, gracias querida, hoy he aprendido a Lituta Mashi. Ajá, Ñucaca, Kanga y Manas de chévere. Estaba cero, Ari Mashi. Bueno, entonces ya vamos aprendiendo así y en el grupo de Telegram igual yo les estoy mandando diariamente mensajes de voz para que ustedes interactúen.
Hasta el miércoles, feliz fin de semana, escucharé la música. Yupaychani Mashikuna. Mashi Daisy Criollo. Alituta, disculpe, ¿a qué hora habrá estas reuniones? Muchas gracias por sus valiosas enseñanzas. Sí, aquí es solamente, este es un repaso que estábamos haciendo para cuadrar toda la cuestión del internet, pero las clases van a ser los miércoles de 6 de la tarde a 7 de la noche. Mashigu Kona. Yupaychani, Mashigu, también creo que ahí ya se ve tu camiseta de que estás en el tercer planeta, en el Kaipichukangi, Kaitimikani. en Instagram sí se ve tu camiseta de que aquí estoy yo, en Quichua. Entonces, eso está muy chévere, Ari. Kaika Taita Intimikan. Ari. Kaika Taita Intimikan. Ari. Kaika Quilla Mamita Mikan. Las personas que están en Meet no ven tu camiseta, pero ya es el sistema solar, entonces ahí ya les está dando los planetas en Quichua un poco. Entonces todo puede ser una oportunidad para aprender. Alpa Mamita Mikan. Sí, esta es una... Sí, estoy escuchando esto de la... No te preocupes, Mashi. Mashi Vinicio pide la palabra, igual Mónica, Lenin pueden hablar. Mashi Vinicio puede pronunciarse, decir algo, si quiere. Buenas noches, ¿no? Primeramente, Alituta, perdón. Queriendo felicitarles, ¿no? Prácticamente es algo innovador, prácticamente rescatar, como dice nuestra lengua, prácticamente que es propia de nuestro país, no originaria. Bueno, en base yo apoyo a la compañera que nos dijo antes, que por ejemplo las personas, ¿no? Que a mí me gusta, por ejemplo, he escuchado hablar y me ha gustado bastante aprender, pero no ha habido esa oportunidad, y ahora que se presenta, entonces estoy agradecido. Pero de antemano yo quisiera ver, no sé si hay la manera de que nos colaboren con algo de vocabulario, así, para ir viendo cómo se escribe, cómo dice, qué significa cada cosa que van diciendo. Porque cuando usted lo dice, pero no dice, por ejemplo, qué significa. Entonces, es como que no lo entiendo mucho ahí. Esa nomás era mi pequeña intervención que quería hacer. Y nuevamente, Ari, Mashi, creo que podemos hacer equipo y cada vez que Mashi, pues, se pronuncie con algunas palabras que ustedes no pueden escribir en el texto de aquí de Meet. Y yo con mucho gusto les voy traduciendo algunas palabras, con gusto. Sin embargo, acuérdate que lo principal es que puedas hablar en quichua y que la clase sea lo más quichua posible. Así que ese es como el punto que tal vez les estamos recomendando, ¿no? Pero claro que sí te entendemos, Mashi, que muchas personas no conocen la lengua y algunas palabras les puede confundir, pero claro, aquí estamos en el chat interno como amigos, escriben sus preguntas, ¿qué significa esto? Y yo con gusto les escribo. Igual otros compañeros son quichua hablantes también y pueden compartir, ayudarnos entre todos estamos invitados a colaborarnos aquí. Ari. Ok, muchas gracias. Entonces ya eso no sería de mi parte. Sí, Mashigo, esas inquietudes que usted tiene, muchos los tendrán y dirán, no, es que yo no sé nada, no entiendo nada. Si hoy no entienden, mañana van a entender. Entonces, tener también un poquito de paciencia. Esta es una prueba, entonces no tengo aquí nada de mi material. Y el día miércoles ya voy a aquí compartir mi pantalla para hacerles entender mejor, porque es mejor para su cerebro que entiendan mediante imágenes y gestos, vivencias. Es mejor entender así que con la traducción. La traducción es como una ayuda en vano, es como una ayuda que usted de hoy para mañana se olvida.
pero si en cambio usted la vive, la practica, la habla y entiende mediante la repetición, entiende mediante imágenes, entiende mediante la vivencia, eso se le va a quedar. Eso se le va a quedar. Entonces, la metodología es así. Hay gente que se acostumbra inmediatamente o entiende inmediatamente. Hay gente que nos va a costar un poquito adecuarnos a esto, pero es así. Entonces, vamos con un poquito de paciencia todos y todas. Hay un Mashi que igual habla, no sé, como 5 idiomas, es un estudiante mío y ha aprendido los 5 idiomas mediante la metodología gramatical y de traducción. Entonces yo les enseño gramática y les traduzco todo. Esa es otra metodología. Entonces, este Mashi con mi metodología dice, qué chévere, estoy aprendiendo gramática sin que tú me expliques gramática, solamente hablando, viendo imágenes, escuchando audios, completando diálogos. Entonces, después, poco a poco vamos a llegar a ese punto. Shinamikan Washigukona. Es así, es así. En el momento que ustedes no entienden, se están sintiendo en dificultad. Y pues cuando se aprende algo, es así. Se aprende superando las dificultades. Yo Paichani Mashigukuna. Mashikuna, todas las personas que están en Meet, les he pasado el enlace de Telegram para que puedan unirse si es que aún no se han logrado unir. Y pues también recordarles que hay un enlace, un formulario que Yachachik mandó a la tarde que nos permite a nosotros conocer su nombre, su correo electrónico, porque también estamos preparando pequeños entornos virtuales que van a tener algunos recursos adicionales. Estamos trabajando en un aula virtual y pues siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Entonces son bienvenidos los que lo desean a dejar sus datos también. Ya les dejo el enlace también por aquí. Sí, Yupay Chapani Mashigukona. Y les invito a que por favor sigan compartiendo el afiche del curso. Nos quedan 4 días y pues sería chévere llegar a más gente que aproveche de estas clases gratis, Mashigukona. Y que puedan estar pendientes del Telegram. Entonces, ahí igual estamos compartiendo imágenes, les voy a compartir las canciones de Quichua Karaoke. Igual no van a entender, en el Quichua Karaoke no van a entender nada y no van a poder pronunciar nada al inicio, porque es así, pero poco a poco ya tienen que escuchar primero muchísimo la canción hasta que ustedes tengan ganas de cantar. Y cuando tengan ganas de cantar, ahí está el Quichua Karaoke para que ustedes lean cómo se pronuncia. Entonces tienen que estar atentos a cómo suena la canción para saber cómo se pronuncia. Entonces, el proceso del aprendizaje de la lengua es así. Entonces, cuando estoy aprendiendo a tocar la guitarra, me duelen los dedos. ¿Cómo hago para que no me...? Es que duelen así hasta que esto se fortalezca. Entonces, es así mismo el cerebro. Ustedes dicen, es que no entiendo nada. Por favor, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este otro? Entonces, cuando yo les traduzco, estoy cortando el proceso de aprendizaje que ustedes están queriendo madurar. Ese es Mashigukona. Muchos saludos, Mashi, a ti. Y bueno, yo creo que hemos respuesto a las inquietudes, hemos hecho una pequeña simulación de las clases y pues esto nos permite tener todo muy profesional, como dice el Mashi Daniel, que me está ayudando en la parte de la tecnología. Y muchas gracias, Mashi Daniel. Yo mandé Yupay Chapani, Kaipi, Kikimba Shunguta, Kikimba Yanapashkamanda, Mashigo. Es un gusto realmente ayudarte porque quieres ayudar. Entonces eso es doble gusto para mí.
Y sí, Mashi Atik nos dice que chévere que estás en todas las redes. Y sí, es chévere, también es un trabajito tanto para Mashi como para mí. Pues que ahí transmitir, Mashi está transmitiendo en Facebook y yo estoy transmitiendo en YouTube, entonces, y también solventando aquí la reunión de Meet. Entonces, sí hay algunas cosas, pero lo hacemos con mucho gusto y lo hacemos porque todos ustedes aprendan y que interactúen. Así que la mejor forma de retribuirnos las cosas, pues interactúen, disfrútenlo, ¿no? Que para eso está la educación, para disfrutarlo, para compartir. Ari, ¿para crecer? Ari Mashigu Kuna, y no se olviden de llenar el formulario para la inscripción, porque así nosotros tenemos con anticipación sus nombres y le vamos a dar el numerito para poder interactuar. Porque en el rato que estamos en la reunión de Meet es como que estuviésemos en una sala y nos estamos viendo las caras y no nos conocemos. Y pues para conocernos no podemos señalarnos así, ¿no? Entonces, para eso me sirve el numerito. Sí, y bueno, muchas gracias con todos y todas. Yo creo que ya hemos respondido a las inquietudes, hemos perfeccionado. ¿Cómo está la pantalla en Facebook, Mashi Daniel? La pantalla en Facebook se ve genial. Yo tuve un pequeño error en YouTube, pero ya lo corregí porque, se me apagó la batería, entonces regresé, pero son cosas que ya nos van pasando, pero ya vamos aprendiendo de ello. Y pues se ve bastante bien en Facebook. Creo que solamente hay que mover el logo de Sisangu un poquito más hacia la izquierda, y también ya estamos listos casi para recibir las clases. Creo que hemos ya pasado esta prueba de conectividad con Mashi de Chechi. Ya creo que aprendimos un poco más, Mashi. Sí, Yupay-chan y Mashigu, sí, muchas gracias en verdad, porque el Mashi me está asesorando en muchísimas cosas que, claro, todos y todas necesitamos, y sobre esto de la tecnología y otras cosas. Y les invito a seguir la página del Mashi Daniel, que es Sumak Yoga. Hace yoga en Quichua. Entonces, mañana a mediodía, ¿no, Mashi? Sí, Mashi. Sumak Yoga realmente trabaja desde el 2013. Es una propuesta que a mí me encantó el Quichua, ¿no? Entonces escuché Sumak como bello, hermoso, ¿no? Y practicar yoga es algo bello realmente. Así que se llama Sumak Yoga el espacio. Pueden participar, venir. Mañana tenemos una clase gratuita al mediodía. También trato de que algunas de las clases sean en Quichua mientras hacen yoga. Así que eso también les permite aprender la lengua y hacer ejercicio. ¿Por qué no? Es también alineada a las formas de aprender de otras formas en la lengua, ¿no? Así que, pues, Mashikuna, Yupay-chani, por mi parte, que les vaya súper bien. Creo que una Mashi levantó la mano, tal vez sea la última persona que intervenga. Si es que quiere conversar algo, pues este espacio puede hacerlo, pero yo ya me despido. Les mando un abrazo. Yupay-chapani, Mashi. Alito Tamashi. Sí, bueno, yo saludo acá desde Colombia, hace rato la saludé, soy del pueblo indígena Yanacuna, acá en la zona sur del departamento del Cauca, y estamos recuperando el Runashimi. Y entonces solamente era, pues primero agradecer el espacio y esa actitud muy bonita que están teniendo con el compartir de este idioma de nuestros abuelos. Decirles que en nuestro territorio, lamentablemente, por allá en 1500 y piola fue prohibido el idioma Runashimi, pero quedó en todo el territorio. Y como decimos acá en Colombia, pues tenemos el español, pero atravesado desde el quichua. O sea, hay muchas palabras quichuas que uno dice guagua, así, rumi, pero entonces estamos retornando de nuestro pueblo Yanacuna ese idioma propio, y es solicitarles si es posible crear ya un grupo con nosotros, digamos, para un poco acordar la parte, digamos, de apoyos también económicos, y que también estamos muy interesados en que también ustedes puedan venir aquí a Colombia y venir acá a compartir unas sesiones, ir también un grupo de jóvenes allá, hacer unos intercambios. Y pues para eso ya tenemos pensado pues algunos apoyos también en la parte económica, pues ya sería trabajarlo con ustedes. Yupay-chani, era eso. Yupay-chani, Mashigu, sí, qué chévere, qué chévere. Bueno,
en estos 6 años he intentado, en lo que es la enseñanza del idioma quichua, he intentado mejorar en lo que se ha podido y pues una mejora porque quiere hacer bien su trabajo y hacerlo con la mayor cantidad de personas posibles, porque el quichua necesita quichuas hablantes, necesitan que ahorita esta transmisión en vivo sea totalmente en quichua y que ustedes interactúen en quichua, porque es una lengua que está en proceso de pérdida. Tenemos ya también aquí en esa parte que llamamos de Ecuador 3 generaciones de personas que nacen sin saber hablar quichua y viven su vida sin saber hablar quichua. Y entonces, qué chévere que siga esa voluntad de Mashigu en su territorio, a pesar de que sea tanto tiempo que se ha prohibido la lengua. Eso es fuerte, eso es muy fuerte. Y entonces, claro, con gusto, Mashigu, sería muy, muy chévere, muy bonito poder compartir con otras culturas que son diferentes, pero a la vez con las que compartimos un idioma originario. Yupaychani Mashigu, entonces seguimos en contacto y pues yo creo que desde aquí tal vez, no sé qué otro día, no sé si sea conveniente hacer otra transmisión en vivo, otra socialización del curso y ya finalmente el día miércoles comenzar con la primera clase de quichua. Y tengan mucha paciencia porque el proceso es larguito, yo no les voy a mentir, sí es larguito el proceso, pero hay que echarle ganas. Les cuento que yo aprendí a hablar quichua a mis 22 años de edad. A mí tampoco me enseñaron mi idioma, pero yo quise aprender y dediqué mis años a aprender a hablar quichua y todo lo que es relacionado a la cultura quichua. Y entonces son algunos años, pero si existe la voluntad, se puede todo, Mashigu-kun. Entonces, eso es todo y les dejo que descansen. Muchas gracias por haber participado, Mashigu-kuna, y nos vemos el día miércoles a las 6 de la tarde. Voy a estar compartiendo el enlace por Facebook del grupo de Telegram, del grupo de Meet, para que el enlace permanente para que se unan. Y eso es todo, Mashigu-kuna. Tukuy shunguan yupaychapani shukunjakaman.